Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este espacio de explicación y de reflexión de la vida y obra de quien es conocido por muchos como el padre de la sociología moderna, Max Weber. Bueno, primeramente me gustaría aclarar que a pesar de que pues en esta sesión vamos a abarcar varios de los postulados más importantes de la obra de Max Weber, nos vamos a enfocar primordialmente en poder desmenuzar y explicar muy detalladamente uno de los postulados que encontramos en una de sus obras más representativas, que para esta sesión vendría siendo Economía y Sociedad. Bueno, antes de llegar allá, pues me gustaría brindar un pequeño apartado biográfico para poder ponernos en contexto de quién es el autor. Max Weber fue un sociólogo, historiador, economista, politólogo y jurista, nacido en Prusia, actual Alemania, en el año 1864 y fallecido en el año 1920. Max Weber es conocido por trabajar muy activamente varios de los debates intelectuales dentro de la economía, la historia y la sociología, pero pues por tener un cierto interés muy particular en las sociedades modernas occidentales y en cómo el capitalismo se establece como un modelo económico para estas sociedades. Bueno, para poder entender esta obra, debemos saber cuál fue la pregunta que se realizó Weber a la hora de escribir esta obra. Que por cierto, Max Weber no pudo terminar de escribir esta obra, este libro, dado que pues, es un libro póstumo publicado en el año 1922, 2 años después de su muerte, por su esposa Marianne Weber y por demás colegas del gremio que pues ayudaron en la edición y publicación del libro. ¿Cuál fue la pregunta que Max Weber se realizó a la hora de escribir esta obra? Vendría siendo, ¿cuáles son los aspectos constitutivos que definen a la sociedad moderna occidental? Así que pues, para desmenuzar un poco esta obra, vamos primeramente a entender cuál es nuestro enfoque en esta sesión, que vendría siendo el siguiente apartado. Dice así: la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Para poder entender este postulado, que por cierto vendría siendo un gran resumen de lo que es el postulado, la postura sociológica de Max Weber, tenemos que pues entender que la sociología de Max Weber es bastante particular por lo siguiente. Para el momento en el que Max Weber escribe su obra, la filosofía europea del siglo XIX ya había construido dos modelos bastante fuertes, que son el de los franceses, que vendría siendo el racionalismo, y el de los ingleses, que vendría siendo el empirismo. De aquí nacen dos conceptos que Max Weber va a conciliar en su obra. El concepto de lo nomotético, que hace referencia a las leyes generales y a todo lo que tenga que ver con objetividad o positivismo, y a lo ideográfico, que hace referencia a las ideas, a las imágenes y todo lo que sea propio de un individuo, ¿sí? Bueno, claro está que Max Weber tiene cierta inclinación hacia lo ideográfico, dado que pues, podemos de hecho hacer una comparativa con muchos otros sociólogos de la época, principalmente con Emile Durkheim, que pues Emile Durkheim encontraba cierta contradicción con Max Weber, puesto que para Emile Durkheim lo más importante en la sociología resultaba ser el hecho social. Para Emile Durkheim, el hecho social era el que moldeaba al individuo y debía ser estudiado, digamos, como un caso aparte. Para Max Weber es el caso contrario. Para Max Weber lo más importante es el individuo y cuál es la intención que existe dentro de este a la hora de realizar una acción. Bueno, entonces, volviendo acá, la sociología de Max Weber no descuida este factor de las generalidades. ¿Y cómo trabaja las generalidades en su sociología? Con algo que se llama las aproximaciones probabilísticas, que vendría siendo el recurso que permite poder explicar
fenómenos sociales a partir de la observación y de la evidencia. Un ejemplo de las aproximaciones probabilísticas para poder entenderlo mejor es lo que realizan los historiadores, de hecho, a la hora de trabajar fuentes para poder construir interpretaciones aproximadas a lo que fue la realidad histórica. Bueno, la sociología de Max Weber, aparte de las generalidades, también utilizan algo que él construye como conceptos del tipo ideal. ¿Qué son los conceptos del tipo ideal? Vendrían siendo unas herramientas teóricas que Max Weber construye con la intención de poder realizar una comparativa con la realidad de las sociedades. Entonces, los conceptos de tipo ideal pues se caracterizan por no ser exclusivamente particulares ni ser exclusivamente generales, por poseer de hecho referentes empíricos, por basarse en evidencias y también por ser, digamos que, susceptibles a refinamiento y a revisión, dado que pues las sociedades van cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí de hecho vemos cierta influencia de Max Weber con la historia, dado que él entiende las sociedades a través del tiempo y sabe que los conceptos de una sociedad pueden cambiar a través del tiempo. Entonces, estos conceptos del tipo ideal que presenta Max Weber nos lo presenta en cuatro tipos. Están los tipos ideales históricos, que vendrían siendo aquellos que nada más caben dentro de un cierto periodo de tiempo, como por ejemplo la modernidad. Tipos ideales sociológicos, que vendrían siendo aquellos que son independientes de todo tiempo y espacio, como por ejemplo el concepto de burocracia. Tipos ideales de acción, que vendrían siendo todos aquellos que están que son motivados por un individuo, pero no de manera racional, sino de manera de conducta, ¿sí? Y los tipos ideales de acción social, que vendrían siendo todos aquellos que son racionales, ¿sí? Entonces, necesitamos tener claro que, pues, un ejemplo de cómo Weber trabajaba con los tipos ideales era, por ejemplo, con el concepto de burocracia. Max Weber entiende la burocracia como, digamos que el establecimiento de normas y de reglas en una sociedad, pero bien sabemos que la realidad de la sociedad no necesariamente es así. Entonces, esto es lo que permite a Max Weber entender las sociedades a partir de la comparación con los tipos ideales, de cómo, digamos, el intento de establecer la burocracia en una sociedad no necesariamente resulta ser tan efectivo como sí es en el tipo ideal. Con respecto a los tipos ideales de acción social, pues como sabemos son los más importantes, dado que nos permiten marcar una diferencia de lo que es una acción a lo que es una acción social, que tiene que tener unas repercusiones en la sociedad. Weber nos propone 4 tipos de acción social. La acción racional con arreglos afines, que vendrían siendo con objetivos, con la intención de lograr algo de manera eficaz. Las acciones racionales con arreglos a valores, que vendrían siendo digamos, acciones con influencia religiosa, moral, ética. Las acciones afectivas, que vendrían siendo pues motivadas exclusivamente por emociones, sentimientos. Y las acciones tradicionales, que al igual que las anteriores no son racionales y que pues están influenciadas por hábitos y por costumbres. Entonces, ¿por qué la acción social es el tipo ideal más importante para Max Weber? Como decíamos en el apartado que pues mencionamos hace un momento, es a partir de este que Max Weber logra, digamos que, tener un objeto de estudio de la sociología. La sociología busca interpretar la acción social para poder entender las consecuencias que puede tener esta en la sociedad. ¿Cuál es la causalidad de que se lleve a cabo una acción social en una sociedad? ¿Cuáles son las repercusiones? Entonces, es por eso que el tipo ideal de acción social resulta ser lo más importante para Max Weber, porque está en la intención que tiene el individuo la intención racional que tiene el individuo a la hora de realizarla, las repercusiones que va a tener
más adelante.